Querida Cintia, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por este espacio tan lindo en el que estamos en Cohealing, que es un lugar maravilloso donde trabajamos, donde tenemos un espacio para que la gente venga a mejorar su vida, venga a sanar, venga a aprender. Y gracias a ti también porque, pues gracias a lo que estás haciendo con la Carito tenemos este espacio. Así que muchas gracias, bienvenida. Este podcast se llama La vida es maravillosa, ¿sí? Así que quisiera que nos cuentes un poquito de tu experiencia. ¿Ahora tú le ves a la vida maravillosa? Sí. ¿Siempre la viste así? No. No, yo creo que como lamentablemente la mayoría de los seres humanos sí vivía bastante en la queja, en la mala suerte, en el por qué me pasa esto a mí. Pobrecita yo. En la pobrecita yo, en la víctima, cargando todos los trofeos de encima de todo lo que me había pasado. Y no, definitivamente veía la vida más oscura, muchísimo más. Y hoy por hoy sí creo que la vida es maravillosa. Tú desde muy jovencita estuviste en los medios, estuviste en la televisión, estuviste en la radio, estuviste en la farándula, estuviste presente, eres deportista, eres guapísima. O sea, ¿no era la vida maravillosa con todo eso? Pues sí, parecería que sí, y es lo que mucha gente creía, pero puedes tener absolutamente todo en la vida, entre comillas, cuando no hay cuando no estás llena internamente, cuando no hay una felicidad, cuando hay un amor propio. Definitivamente en la vida no la ves maravillosa, porque tú ves lo que hay en el exterior de acuerdo a lo que hay en el interior, y en mi interior había mucha tristeza, en mi interior había miedo, había ira, había desesperación. Entonces, claro, eso se reflejaba en el exterior, y a pesar de que todo parecía muy hermoso, por dentro no lo era. Me sorprendió mucho, gratamente, y quiero yo darte las gracias por esa valentía que tuviste al escribir el libro, La Oveja Negra. Me sorprendió muchísimo todo lo que tú cuentas ahí, porque yo creo que se requiere mucha valentía y también como que mucha generosidad de compartir experiencias tan fuertes, tan intensas, tan íntimas, para que la gente conozca y sepa que se puede salir de ese estado, como tú decías, de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, de victimismo. ¿Cuándo decidiste escribir La Oveja Negra? Fue en la pandemia. En la pandemia es cuando creo que muchos estuvimos en crisis durante esa época, y a muchos, me parece a mí, nos llegó esa pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Y sobre todo, ¿cuál es mi misión? Entonces empecé a buscar en esas épocas. Recuerdo como mi primer diplomado de lo que hago actualmente, que fue en biodescodificación. Y me empezó a gustar y empecé a ver más videos y me empecé a interesar. Como no había trabajo en esas épocas, yo trabajaba para una empresa, era de ventas, y claro, la empresa cerró porque no se podía salir y no se podía vender absolutamente nada en ese momento. Entonces me quedé básicamente en la casa sin trabajar. Me dediqué mucho a hacer deporte y me dediqué mucho a buscar, justamente empezar a buscar más. Yo ya había hecho un proceso anterior de mucha sanación, pero sin realmente saber que este era mi camino. Entonces, en la pandemia... ¿Nunca te viste tú antes como terapeuta? No, nunca. Yo siempre Creo era... que como muchos de nosotros. Sí, yo lo que quería era sanar. Para mí, mi objetivo era sanar, que yo esté bien, yo poder estar tranquila, que con mi pareja funcione, que la relación con mis hijas. Yo creo que eso me movió muchísimo, porque uno dice, claro, yo no quiero que ellas pasen por lo mismo, yo quiero hacerlo diferente, pero te empiezas a dar cuenta de que sí hay repeticiones de algunos patrones. Entonces dije, no, esto tiene que cambiar y yo tengo que estar bien. Me di cuenta de la importancia de sanar con mi mamá, de sanar con mi papá, y empecé en este camino ya hace muchos años, antes de la pandemia. Entonces yo ya me sentía, yo creo que uno nunca puede llegar a decir, ya estoy sano, porque sí, ya me iluminé. Ya me iluminé. No, ese día no llega, definitivamente. Pero sí puedes ir mirando ya cómo las cosas van cambiando, cómo te vas transformando, cómo ya no tienes resentimiento ni nada en contra de mamá, cuando ya estás bien con papá, cuando ya las cosas empiezan a fluir con la pareja. Es como que uno dice, ya, ok, estoy yendo por buen camino. Como que se van asentando las cosas. Exactamente. Entonces, en la pandemia estaba ya en ese momento. No sabía que todavía me faltaba mucho por sanar, pero estaba ya en un momento en el que decía, ok, ya hay una transformación, ya hay una Cintia de antes y una Cintia después. Y fue ahí cuando un día dije, bueno, me llegó esta pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí?
Y empecé a buscar ejercicios en internet de cómo descubrir tu propósito de vida y cómo entender para qué estás aquí. Y me llegaron varios. Entre ellos, bueno, uno era la importancia de tener valores, de encontrar y realmente conocer cuáles son tus valores. Y la segunda era un ejercicio en el cual te imaginabas a ti mismo en tu funeral. Es difícil para muchas personas, fuerte. Es súper fuerte, pero imaginarte tú estando en tu funeral y claro, nadie va a estar en su funeral, pero sí puedes más o menos imaginarte lo que quisieras que suceda en ese día. Ya estaremos en otro plano para en ese momento, pero sí saber qué me gustaría que digan mis hijas de mí, qué me gustaría que las personas que me aman digan de mí, cómo sería ese día. Entonces, lo primero es, yo no quería tristeza, ¿no? Yo quería que sea un momento muy alegre, donde todos sepan que estoy en un mejor lugar, que cumplí mi propósito de vida, que me fui tranquila, que me fui transformada. Que ya hiciste lo que tenías que hacer aquí. Que hice lo que cumplí mi misión que tenía que hacer aquí y claro, todos vestidos más de blanco, o sea, con mucha luz para ayudarme en este camino hacia la luz. Faltaban los mariachis, ¿no? Faltaban solo los mariachis, sí. Y la segunda, que claro, lo que me gustaría que digan mis hijas, entonces, ¿qué sería lo que yo quisiera que ellas digan? Entonces, junto con los valores que yo ya había sacado antes, claro, lo que yo quería que digan es que fui una persona que acompañé a otros en su proceso de sanación, que no solamente me quedé yo en mi propio proceso, en mi aprendizaje, en mi transformar, sino que pude entregar eso al resto, que a través de la muerte de mi hermano, a través del suicidio de mi hermano, pude descubrir este nuevo propósito y poder acompañar a otros como quizás en su momento no pude acompañar a mi hermano porque no tenía las herramientas. Claro. Entonces, ahí fue que me di cuenta de que definitivamente mi propósito de vida era ese. Y recuerdo que poquito tiempo después, que ya habíamos salido del encierro, no de la pandemia todavía, pero del encierro, uno de los pocos países que se abrió fue México, estaba abierto, digamos, México nunca cerró, entonces estaba abierto. Y para entonces yo había oído mucho de Joe Dispenza y de las meditaciones. Sí, sí. Entonces yo decidí viajar a uno de estos talleres, hacer uno de los talleres de Joe Dispenza. Y entonces estando ahí, recuerdo que se me apareció el libro. O sea, en una meditación vi el libro. Todavía no sabía cómo se iba a llamar, pero vi mi autobiografía y dije, esto es lo primero que tengo que hacer. O sea, no sé cuál sea mi camino después, pero lo primero que tengo que hacer es compartir esto con el mundo. Y al mismo tiempo ya estaba yo estudiando indagación compasiva, Compassionate Inquiry, con el doctor Gabor Maté, y ya me estaba empezando a gustar esto de hacer terapia. Recuerdo que al principio nos terapiábamos entre colegas, pero había muchos que ya eran psicólogos, que eran terapeutas, que ya lo hacían en el día a día. Entonces, claro, para mí fue unos nervios gigantes la primera vez que me tenía que reunir con alguien y yo dar terapia. Pero me empezó a gustar mucho y entonces las dos cosas creo que vinieron a la par así y así nació el libro. ¿Qué tiempo te tomó escribirlo? Fue extremadamente rápido. Yo pienso que yo vomité todo. O sea, yo creo que dentro de mí habían unas ganas de escribir y de vomitar toda mi historia y de contar toda mi historia, que fue mucho. Fueron más o menos unos 8 meses, quizás, el escribir. Ni siquiera el terminar de escribir, sino el que después te revisan, claro, y después ya te vas con la editorial y después ya te corrigen y etcétera, etcétera. Pero en total el proceso fue 1 año. O sea, yo desde el día en que empecé a escribir, 1 año más tarde el libro estaba en las librerías. Wow. Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó de escribir el libro? Uy, me encantó todo. Me encantó, por un lado, reconocerme, por un lado, el mirarme desde otros ojos. Como los descubrimientos que ibas haciendo de ti misma. Ajá. Y sobre todo, no solo en la narrativa, sino en lo que yo sentía. Fue descubrir lo que yo realmente sentía, cuáles fueron las emociones, qué era lo que a mí me pasó cuando yo era niña. Porque a veces uno tiene la historia en la cabeza, pero no la transformas hacia el dolor, o sea, no la traspasas hacia el dolor, hacia la emoción, hacia lo que realmente pasaba en mi interior. Entonces fue un autoconocimiento muy fuerte, por un lado. Claro. Y por otro lado, como te digo, estas ganas de ayudar, que ya aparecieron, de acompañar a otros y que otros a través de mi historia puedan sanar. Claro, o sea, fue como ese reconocimiento de lo que la Cintia chiquita vivió, que en su momento no lo pudo entender, no lo pudo procesar, porque obviamente era una niña, pero ahora con tu mirada ya de terapeuta podías descubrir el origen de dónde venían todas estas cosas que tú estabas buscando sanar. Totalmente, incluso reconocer también y darme cuenta de que mi hermano no tuvo la culpa absolutamente de nada,
que él lo que hizo fue desde su propia historia, desde sus propias emociones, desde lo que él tenía que hacer, porque yo creo que eso era algo que él tenía que hacer. Y empezar a hacerme de buenas con eso, porque antes sí había tenido esto de que por qué me dejó sola, por qué me dejó con mi mamá, por qué me dejó con mi hija, por qué fue tan egoísta de tomar una decisión así, si sabía que nos afectó a todos. Que nos afectó a todos. Entonces fue también en ese proceso de escribir el libro, hacerme de buenas con muchas cosas que a mí me habían pasado en mi vida. O sea, fue súper sanador, súper terapéutico el escribir el libro. Totalmente. Fue extremadamente terapéutico. Y yo creo que eso mucho tiene que ver con que es el descubrimiento de tu propósito, ¿no? Porque no por nada eres comunicadora también, ¿no? También, claro. Claro, y ahí me di cuenta la razón de por qué yo estudié comunicación, o para qué estudié comunicación. Porque antes, para mí me llegó la comunicación sin querer. De forma natural. De forma natural, pero un buen día yo ni pensaba estudiar en comunicación, no sabía bien lo que quería hacer. Tenía 17 años. Estaba en sexto curso y un día estaba en una fiesta y me llamaron, me dijeron una chica que trabajaba en un canal, me dice, ¿no te gustaría hacer un casting? Y yo, realmente no tenía nada mejor que hacer ese día. Entonces, ok, me voy a hacer el casting. Llegué a hacer el casting, tenía la cámara al frente mío y yo, bueno, ¿qué hago? Entonces me dijeron, habla. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo que sea, lo que se te venga a la cabeza. Ok, entonces con la cámara al frente empecé a hablar y hola, soy Cintia y tengo tantos años y lo que hago es esto y me voy a la universidad y, y no paraba de hablar y yo por dentro te juro que decía, ¿quién es esa? O sea, no le conozco, no tengo idea quién es de esa persona. Afloró totalmente orgánico. Orgánico, y claro, yo los veía que se regresaban a ver y yo seguía hablando y me dijeron que haga un comercial de unos chifles, me acuerdo, y me mandé el mega comercial. Y bueno, salí de ahí, yo igual no es que pensaba nada, solamente dije, wow, o sea, he sido buena comunicando, pero más allá de eso no tenía idea. 2 o 3 días más tarde me llaman y me dicen, estás contratada, empiezas el lunes. Y era un programa en vivo, desde la 1:30 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Y yo dije, me fregué, yo estaba en el colegio. Entonces, mi colegio recién se acababa a las 2:45. Y yo decía, no me puedo clonar. No puedo ser dos personas al mismo tiempo. Claro. Todavía me da ganas a veces de clonarme, como me pasó ahí. Pero decía, no puedo. Entonces, claro, lo primero fue negociar. Primero contarles a mis papás, ¿no? Mis papás, por suerte, me acolitaron. Estuvieron ahí, me dijeron, ve, anda a hablar con el rector. Me faltaban 3 meses para graduarme. No hay lío, ¿no? O sea, seguramente te van a dejar. Dicho y hecho, el rector aceptó que salga yo 2 o 3 días de la semana antes y de ahí negociar con el canal y decirles son 3 meses de esto y después ya estaría disponible. Y así fue que empezó. O sea, yo no es que planeé estudiar comunicación, no fuiste a golpear puertas, no fuiste a dejar currículum. Nada, me llegó. Y entonces empecé a trabajar muy joven ya en la televisión. Al mismo tiempo dije, ok, esto me gusta, entonces voy a estudiar esto. Pero claro, sin saber realmente cuál era el propósito de estudiar comunicación. Era una niña de 17 años, quería estar en la televisión, quería ser famosa, el ego por los aires, ¿no? De que aquí... Y era buena, además. O sea, yo creo que yo la empatía, la compasión la tengo desde muy niña, entonces podía entender a la gente cuando les entrevistaba, me iba muy bien en las entrevistas. Y entonces ya entré en ese mundo y ya años más tarde fue que yo dije, claro, este valor tan importante, este don de la comunicación, lo tengo para esto otro. Exacto. Y me sirve increíblemente. Exacto. Fueron calzando las piezas, se fue conectando todo. Y mira que es como muy, muy común esto, ¿no? De que sin darnos cuenta la vida nos va llevando por un camino en el que de pronto confluyen muchas cosas y dices, ah, wow, ahora entiendo. Ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué me gusta esto, ahora entiendo por qué me llegó esto, ahora entiendo por qué hice esto. Y ahora entiendo también por qué en mi mejor momento de la televisión, cuando yo me creía la última Coca-Cola del desierto y era una estrellita, me pegué la mega estrellada porque un buen día se acaba el programa, está clarito que era en el que yo estaba trabajando, empezaba En Contacto, que es el programa actual de Coavisa, y yo era parte del staff, o sea, yo entraba y un buen día me llaman a gerencia y me dicen muchas gracias, puede tomar asiento, hasta luego. Tomé sus multiproductos. Claro, o sea, fue un baño de humildad brutal que creo que a mí me ayudó un montón y ahora tengo un agradecimiento gigante porque claro, sin eso quizás ahora yo sería una nariz alzada y estaría por ahí creyéndome ya no la Coca-Cola, sino el desierto. Y entonces creo que fue un baño de humildad muy, muy fuerte que por un lado me sirvió y por otro lado tengo un agradecimiento gigante porque si eso no hubiera pasado, posiblemente yo me quedaba en la televisión, hubiera seguido mi carrera en televisión para siempre, ahora seguiría trabajando en televisión y no estaría cumpliendo mi propósito de vida. Y no habrías resuelto ni sanado aquello que tenías
como tú dices, cargando, ¿no? Exactamente. Y sobre todo mi misión, ¿no? De poder acompañar a otros en su proceso, que es algo que ahora me fascina. O sea, yo digo esto, por supuesto, somos terapeutas y tenemos que vivir de algo y entonces tenemos que cobrar, porque si no, no podríamos vivir. Y además que es el intercambio que hace que podamos estar en equilibrio. Por supuesto, pero uno dice, es algo que me gusta tanto que perfectamente y felizmente podría hacerlo sin necesidad de cobrar. Y ahí es cuando estás en tu zona de genialidad, cuando estás realmente haciendo algo que no es por dinero, sino por misión, y que el dinero te cae encima gracias a esta misión. Es completamente distinto. Así como lo que estás haciendo ahora, que no le estoy pagando nada. Exacto. Pero estamos aquí. Exacto. Y justo lo que tú dices, a veces a la gente se le hace un poco como muy difícil entender que puede haber esta conexión con tu propósito cuando en realidad el dinero es lo secundario. Total. No es el objetivo, es la consecuencia. Y que a veces ni siquiera esa consecuencia es la que buscas, sino que simplemente das lo que te gusta, haces lo que te gusta porque surge de ti de forma natural. Total, y por eso es tan importante, digamos, hoy por hoy los niños que se gradúan del colegio, que realmente busquen su pasión. Porque muchos yo les escucho ahora, ¿no? Que mi hija está a punto de graduarse y les escucho, no, es que esto no hay que estudiar porque esta es la carrera del futuro y esta es la carrera donde más puedes encontrar plazas de trabajo y esta es la carrera de que más dinero va a dar y donde más voy a poder yo resurgir y ser, pero ¿de qué te sirve? Porque no vas a ser feliz, no vas a estar haciendo lo que te apasiona, no vas a estar haciendo lo que te gusta. La vida te entrega un montón de dones, la vida te entrega un montón de valores y tú tienes que cogerlos y realmente desde ahí buscar, ok, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me apasiona y me gusta? Y sobre todo también la tercera, ¿no? ¿Cómo esto que yo voy a hacer va a ayudar a otros, va a aportar? ¿Cómo el mundo va a ser mejor ahora gracias a mí? Y desde ahí es que empieza tu propósito de vida y el dinero, y ahí como tú dices, comienza la magia. Ahí comienza la magia y ahí el dinero empieza a llegar sin que realmente lo estés buscando, sin que estés sufriendo de que no tengo nada, porque llega solo. Exacto, porque alguien me decía, es como cuando tú, como hombre, por ejemplo, quieres conquistar a una chica y estás que la buscas y la llamas y la vas a ver a la casa y la vas a ver al trabajo y, o sea, se va a hartar y te va a bloquear de todo lado, claro, ¿no? Total. Es eso, es estar buscando el dinero de esa forma. Yo conocí una vez una persona que estudió, ni siquiera terminó la carrera, estudió, petróleos, geología y petróleos, ¿no? Y le decían, oye, pero ¿por qué escogiste esa carrera? Es que era la fila más corta en las matrículas de la universidad. Imagínate. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Es muy reciente, digamos, esto de que tienes que hacer tu vocación, tienes que ejercer tu vocación. Es algo muy reciente. Los chicos, como tú dices, en el colegio, una de las cosas que deberían enseñar y que no se hace es, oye, ¿cuál es tu propósito? Ayudémosle al chico, al adolescente a descubrir los talentos que tiene, la vocación que le llama. Total. Y no solamente el buscar las carreras por ego o por codicia, muchas veces, ¿no? Exactamente. Cuéntame esto de cómo fue este contacto tuyo, esta vivencia, esta experiencia tuya con el suicidio. Yo te empezó desde muy niña. Que lo cuentas en el libro. Sí. Desde esa experiencia siendo muy jovencita, ¿no? Sí, empezó desde muy pequeña, tuve varias experiencias, incluso antes de la que cuento en el libro, o algunas otras que ya me enseñaron desde muy pequeña que existía esa posibilidad. Porque creo, uno no sabe, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija se enteró, yo le dije que Alan había muerto, mi hija tenía 7 años, y ella todavía no conocía bien, no entendía, porque cuando eres pequeña no entendías bien el concepto. Entonces no le importó mucho y se quedó jugando. Y después de unos días se me acerca y me dice, mami, ¿cuándo le vamos a ver al tío Alan? Y entonces le digo, mi amor, cuando te mueras, cuando te vayas del cielo. Y ahí es cuando, y me dijo, pero vamos a visitarle, ¿no? Al cielo. Y yo, no, mi amor, es que eso va a pasar cuando ya no estés, cuando te vayas tú también, ya no esté tu cuerpo aquí. Y ahí fue como para ella realmente darse cuenta de lo que estaba pasando, de que no lo iba a volver a ver nunca más. Y ahí sí empezó ella a vivir su luto desde siendo muy chiquita. Entonces a mí también me pasó desde muy pequeña, tuve este encuentro cara a cara en algunas ocasiones, pero ya el primero más fuerte fue cuando yo tenía 16 años, como lo cuento en el libro, 16 años. Una persona, yo manejaba en esas épocas en Ecuador, teníamos permiso de manejar desde los 16 años, como es en Estados Unidos. No te daban licencia, pero sí un permiso para manejar. Y yo me iba desde mi casa, me iba hacia al condado. Recuerdo que teníamos era un partido de vóley.
con algunas primas y amigas, y yo recogía varias y me las fui llevando y íbamos por la Occidental. Yo asumo que más o menos unos 80 kilómetros por hora. La Occidental antes era una vía que, no, de hecho, no había... Ni siquiera había tráfico. Ni siquiera había tráfico y además no había tampoco ni límite de velocidad ni nada en esas épocas. Pero bueno, no es que iba a extrema velocidad, iba a una velocidad razonable como uno va ahora, por ejemplo, en la Ruta Viva. Y en la mitad iba yo, recuerdo, al lado derecho y esta persona estaba parada junto a la vereda. Y en la mitad del camino, cuando yo pasaba por ahí, decidió quitarse la vida a través de mi auto. Entonces se lanzó a mi auto con las manos abiertas. Yo recuerdo la cara de él, todavía la tengo en mi mente, nunca he podido borrarla, de la cara de él dándose contra el parabrisas, contra el auto. Fue extremadamente fuerte. Yo pité con todas mis fuerzas y frené con todas mis fuerzas, pero claro, fue inevitable, o sea, no, ni frenando ni haciendo nada, él ya se había dado el impacto. Y después fue ya, claro, el estar ahí y en un segundo decir, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? O sea, recuerdo ese pensamiento, y mucho más fuerte fue la parte que me dijo que me quede. No me pude ir, no me pude mover. Y empezó a salir la gente del pueblo, y claro, como nadie sabía lo que realmente había pasado, gritaban: asesina, le mataste. Imagínate una niña de 16 años, yo me pongo a pensar ahora que tengo una de 15 y una de 17, no me las puedo imaginar en una situación así. Claro, enfrentando algo así. Esa acusación. Y de ahí lo último que recuerdo, es que no sé si es que se me borró la mente o me desmayé. Me congelé, ¿no? Se me congeló el cerebro. Y de ahí ya la siguiente que recuerdo es yo en el hospital. Mi papá me llevó al hospital, tenía policías afuera, me querían llevar presa. Finalmente, no, ya viendo bien la situación, se dieron cuenta que esta persona quería suicidarse. Además, los familiares ya había tratado de suicidarse varias veces, entonces los familiares no hicieron ninguna denuncia. Y ya, pues, o sea, pocos días después yo ya estaba en mi casa, pero con un dolor gigante. En esas épocas... Un trauma tan profundo. Un trauma tan profundo. En esas épocas no habían habían terapeutas y psicólogos, por supuesto que existían, pero casi nadie iba, no era algo común como es ahora. Entonces recuerdo que me trajeron un cura, un sacerdote, para que me hable y me diga que no era mi culpa, que yo no había matado a nadie, que no me iba a ir al infierno, etcétera, etcétera. Con eso ya me quedé un poco más calmada, pero creo que donde más me calmé fue cuando descubrí el para qué a mí me había sucedido esto. Y entendí que era porque mi papi había logrado hablar con cada uno de los hijos de este señor, había tenido esta relación y bajo las posibilidades que él tenía, les había ayudado. Entonces, tanto a las hijas les ayudó a conseguir trabajo, al hijo le ayudó a montarse una mecánica. Y entendí que me escogió a mí porque era de la única manera en la cual, exacto, no escogió a otro, me escogió a mí inconscientemente y yo inconscientemente. Nada es al azar. Nada es al azar. Y fue para justamente eso, porque de esa manera sus hijos pudieron tener un antes y un después. De esa manera sus hijos, quizás el suicidio de su papá fue lo más doloroso que les pasó, pero quizás también la mayor bendición, porque a partir de ahí para ellos fue una vida completamente distinta. Después de haber estado con un papá que todo el tiempo intentaba suicidarse y que era alcohólico y que tenía millones de problemas, entonces a ellos esto les cambió la vida. Y es chistoso porque años más tarde que mi hermano se suicida, y años más tarde hablo no en el momento del suicidio, sino después, pude hacer también relación entre el suicidio de esta persona con el suicidio de mi hermano y entender que a mí me pasó exactamente lo mismo, que para mí fue el evento más doloroso de mi vida, pero hoy lo veo como el evento que más ha traído bendiciones a mi vida. Claro. Es increíble que un evento tan duro pueda convertirse en una bendición tan grande, y por eso es que yo siempre digo la importancia de encontrar el para qué. Encontrarle sentido, como alguna vez decíamos en la formación de constelaciones, hasta la muerte está al servicio de la vida. Exactamente. Y es increíble cómo puede surgir precisamente una iluminación, que a la final es eso, a partir de un evento tan trágico, ¿no? Exactamente, porque a partir de después que ya pude yo entender, me di cuenta que, claro, ahí fue cuando me nació más de este propósito, que yo seguramente ya lo llevaba adentro, pero fue cuando se hizo mucho más fuerte, se despertó de, claro, Dios decía miércoles, o sea, ¿qué hubiera yo podido hacer por mi hermano? Claro, nada en ese momento, porque yo no tenía la sabiduría que tengo ahora, pero si es que hubiera podido hacer algo por él, ¿qué hubiera hecho? Y claro, fue entender que hay muchas otras metodologías. Él seguía las tradicionales y yo entender que hay muchas otras más que quisiera yo estudiar y que quisiera yo practicar
para poder quizás acompañar, porque no es ayudar la palabra, Exacto. sino es acompañar a otros en su proceso para que puedan sanar. Y a partir de eso, claro, llegó mi propósito de vida. Entonces yo siempre digo que en la vida todo es perfecto, que nada es mala suerte, todo es realmente lo perfecto. Ni nada está determinado por el azar, ¿no? Es lo perfecto, que tenía que suceder y que tiene que suceder para poder cumplir tu propósito de vida. Qué increíble, porque nosotros a veces creemos que estamos como la hoja al viento, ¿no? A donde me lleve la corriente, a donde me lleve este viento, pero en realidad cuando vamos profundizando un poquito en el sentido de las cosas que nos pasan, nos damos cuenta de que en un nivel más elevado todo encaja, Total. todo tiene sentido, todo está programado. Qué impresionante. Oye, y me gustó muchísimo el libro, como te decía la otra vez, me gustó además porque está muy bien escrito, es muy fácil de leer, es muy dinámico, es una lectura muy ágil. Me gustó muchísimo y sobre todo creo que me gustó mucho esta parte en la que tú empiezas a descubrir las terapias. Empiezas a reconocer estas herramientas, por ejemplo, cuando hablas de las constelaciones, con la Steffi, hicimos hace poco también el podcast con la Steffi. La vi. ¿Cómo fue para ti descubrir esas herramientas nuevas? Por ejemplo, las constelaciones, ¿cómo te llegó eso? Recuerdo que un día una prima mía me empezó a hablar de las constelaciones y yo al principio fue de terror, ¿no? O sea, como muchas personas, ¿eso qué es? O sea, es como alguna cosa Hablan con los muertos. Exacto, hablan con los muertos, es espiritismo, o sea, ¿qué están haciendo ahí? Pero me quedé, yo siempre soy muy curiosa, yo soy extremadamente curiosa y a mí me hablan de una nueva metodología y algo nuevo y quiero explorar, me encanta explorar, o sea, soy muy curiosa. Y claro, se muere Alan y recuerdo que yo estaba en esas épocas haciendo algunas cosas de terapia, entre ellas con la Fer Bueno, del UA. Y fue la Fer quien me dijo, yo creo que tú deberías hacer una constelación de la muerte de tu hermano, porque claro, ya se había también suicidado mi tío y me había pasado este evento del suicidio. Entonces yo dije, un poco como para entender, ¿no? Y ahí fue la primera vez que me recuerdo fue con Luisa. Yo ni conocía las constelaciones, ni le conocía a Luisa, pero Fer me dijo, ella es la mejor y con ella tienes que ir. Luisa es, para los que no le conocen, una excelente consteladora, quien estudió con Bert Hellinger. Creo que maestra de todos. Es mi maestra ahora, fue tu maestra y ha sido maestra de todos los consteladores, creo, de aquí. De muchos. O de muchos. Y entonces ella hicimos, de hecho empezó o sea, cuando yo llegué dije lo que yo quería es constelar. Y Luisa me dijo, no es algo que normalmente yo constelaría, porque es muy reciente. Y claro, es un suicidio, que es algo muy fuerte. Y me dijo, no lo haría, pero voy por esta vez, porque te siento algo a ti, y por esta vez lo voy a hacer. Constelamos el suicidio de mi hermano y, digamos, yo quería ver si es que tenía algo que ver el suicidio de mi hermano con el de mi tío. Me dijo, no se ve que haya un patrón como repetitivo dentro de la familia. Y quédate tranquila porque básicamente lo que se le veía a Alan es bien. O sea, ella me decía, donde él está bien. Entonces yo ya me quedé tranquila con eso. Y claro, ahí fue que me enamoré. O sea, me enamoré de esta herramienta y empecé ya a ir más. Y ya fui otras veces y volví a constelar después. Y claro, muchas veces ya iba solamente al servicio y me empezó a gustar. Yo veía que había las clases, pero en ese momento yo todavía no estaba con eso que adentro de querer ser terapeuta. Entonces yo decía, quizás algún día me llamaba la atención, veía los letreros de próxima formación, tal fecha. Y yo decía, quizás algún día puede ser, pero no es mi momento. Y ahora estás cerquita ya de graduarte de consteladora. Estoy a 3 meses y en diciembre ya oficialmente soy consteladora, así que muy contenta. ¿Cómo fue tu formación de constelaciones? ¿Qué descubrimientos te diste cuenta que había por tomar? Uy, Luisa dice que tenemos constelatitis, aguditis. Descubrí mucho de mi interior que no había descubierto antes. Me di cuenta de que todavía tengo un montón de comportamientos en piloto automático que yo los veía como normales y que no son normales. Que todavía tengo muchos miedos. Entonces he visto el miedo hacia el juicio, por ejemplo. He visto el miedo hacia el dolor. He visto este comportamiento de siempre estar atrás de las personas, justamente para que las personas no sientan dolor, pero realmente tiene que ver conmigo, porque lo que no queremos que el resto haga es porque no te gusta lo que tú sientes. Entonces, como que no quiero que te duela porque me recuerda a mi dolor. Exactamente. Forma, ¿no? Entonces, claro, yo desarrollé un mecanismo de defensa de salvar y quiero salvar a todo el mundo.
Entonces eso apareció en las constelaciones familiares, apareció también nuevamente, ha vuelto a aparecer el suicidio, ha vuelto a aparecer las enfermedades mentales, que quizás no había visto yo el origen, de dónde venían. He visto este miedo también al juicio, que lo tengo desde muy niña. Entonces han aparecido un montón de cosas. Ha aparecido también la guerra, que es algo que creo que muchos de los seres humanos llevamos en nuestras espaldas, esa carga, y no nos damos cuenta. Yo tengo un tatarabuelo que creo que se llama trastabuelo, se le dice el tatarabuelo, no sé. En el Chavo era el chuzabuelo, la chuzabuela, me acuerdo que le decían a la tatarabuela. La bisabuela. La bisabuela también había, sí. Entonces, pero claro, él fue desde el general Wright, que él trabajó, él fue un partícipe muy importante dentro de la independencia del país, trabajó de la mano de Simón Bolívar. Y él fue quien manejó la parte náutica, ¿no? Lo que era la guayaquileña, por ejemplo. Y la entonces, marina. claro, tuvo un papel muy importante en la guerra. Y donde hay guerra, hay muertos. Y todo lo que eso implica. Todo lo que eso implica. Yo antes no tenía idea, entonces he podido ir sanando también eso, que creo que es súper importante. Y así, pues, sanando la muerte de mi hermano, que hasta recién yo sentía que estaba sana, pero resulta que todavía no lo había soltado por completo y que todavía lo quería tener Como aquí que estaba conmigo. sana en un nivel. Estaba sana Y en un ahora nivel, ya pero lo es ves que en las desde otro constelaciones vas profundizando y vas sacando estas capas profundas y vas llegando a sitios donde creerías que nunca vas a llegar y llegas. Wow. Y de una forma muy amorosa, ¿no? De una forma muy, muy contenida, muy cuidada, que eso me parece interesante y me parece que es lo lindo también de estas terapias. También haces un trabajo con esto del niño herido, ¿verdad? Sí. Yo lo que hago es trabajamos con las emociones. Yo estudié una metodología que se llama IFS, Internal Family Systems, o Sistema de la Familia Interna. Básicamente es lo mismo que vemos de la película de las emociones, ¿no es cierto? Que ahora está tan de moda. Intensamente. Intensamente, porque todos tenemos un montón de emociones y a veces les odiamos. No quiero saber de esta ansiedad, le detesto a mi ira, quisiera que desaparezca la tristeza, quisiera que el miedo se vaya, y uno lo que hace normalmente es huir. Como Negarlos. las emociones no se van, entonces uno se va. Entonces uno empieza a y correr. cree que no nos van a seguir. Y es lo contrario, te siguen con más fuerza. Y no es que te quieren hacer daño, no es que te quieren hacer, no es que están tratando de fregarte la vida. Castigarte. De castigarte, todo lo contrario. Lo único que quieren es protegerte, están ahí para ayudarte. Porque de hecho, tú las utilizaste mucho cuando eras niño. O sea, de esa manera sobreviviste, a través de estas emociones y de las creencias que tú formaste. Entonces, lo único que tratan es de ayudarte. Y todas estas emociones, todas estas partes internas, lo que hacen es proteger a niños heridos, niños y adolescentes heridos. Entonces, lo que hacemos en mis terapias es encontrar esas partes, descubrir también si estas partes son 100% tuyas o las heredaste, para poder devolver, porque muchas veces yo, por ejemplo, les pregunto en las sesiones, bueno, ¿y esta ira? ¿Qué porcentaje es tuya y qué porcentaje es de alguien más? Y me saben decir, 60 es de alguien más, 40 es mía. Entonces, ok, la 40 tuya la vamos a trabajar Ese aquí. es cargo. Pero ese otro 60 podemos en la misma terapia devolver a nuestros ancestros. Y si es que cuesta mucho, entonces les mando a hacer una constelación y que después regresen para ya trabajar ese 40% de la ira que tengo, que es mía. Que sí es mía. Entonces se trabaja con la ira, hablando con la ira. O sea, realmente hay una comunicación. Desde mi self, desde mi esencia, me comunico, por ejemplo, con tu self, con tu esencia, ¿no? Y te digo, por ejemplo, Eduardo, bueno, pregúntale a tu ira cuál es su función, para qué está aquí. Ah, entonces qué interesante. te llega la respuesta tú mismo, no es que oyes una voz, sino tus mismos pensamientos. Tu propia conciencia te lo Entonces me dices, muestra. tú me respondes para protegerme. Y yo, ok, y bueno, y cuéntame, ¿de qué te ¿De qué te protege? proteges? Pregúntale de qué te protege. Entonces, me protege de ser rechazado. Entonces, qué interesante. Y pregúntale, ¿qué pasaría si te rechazan? Y entonces empezamos a encontrar realmente cómo es que esta emoción te protege, para qué está ahí, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Empiezo yo a negociar, ¿no? A través de la esencia de la persona. Entonces le digo, pregúntale si le gusta lo que hace. Entonces normalmente casi siempre me dicen que no les gusta, pero les toca. Entonces ahí yo digo, pregúntale qué tal sería si es que puede trabajar menos y tú le puedes ayudar desde tu self, desde tu esencia. Casi el 100% de las veces me aceptan. Y ahí entonces le digo, entonces muéstranos al niño a quien estás protegiendo. Y automáticamente la persona visualiza un niño o un adolescente interior que tienen, y el momento, no el momento del trauma, porque no hay necesidad de regresar al trauma, igual como se dice en las constelaciones familiares. Claro. ¿Para qué vamos a volver? Vamos a revictimizar. O retraumatizar, exactamente. Entonces el 100% o el 90% de las veces
le vemos a ese niño, o sea, las personas ven al niño o al adolescente ya el después, no el antes. Gabor Maté te dice que el trauma no es lo que te pasó en ese momento, sino lo que no pasó después o lo que pasó después. Si no fuiste contenido, no fuiste ayudado, no fuiste cuidado. Te dijeron es tu culpa, eres la vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente las personas miran a ese niño o esa adolescente ahí quieto, solo, y entonces les digo, acércate y pregúntale qué necesita. Entonces, lo que haces dentro de la terapia es entregarle al niño aquello que no recibiste en ese momento de tu trauma. Y después preguntarle... O sea, el adulto le da al niño lo que el niño no pudo recibir en el momento que lo necesitaba. Exactamente, entonces se cambia la historia, se cambia el inconsciente, porque ya le entregas eso que necesitaba desde tu adulto, ¿no? Ajá. Y por otro lado le preguntas si quisiera salir de ahí, porque está congelado en el tiempo, nos quedamos en esos traumas congelados en el tiempo. Entonces desde tu yo adulto le sacas al niño de ese lugar y le llevas a donde tú quieras, no a donde te gustaría ir, y para que viva ya aquí en el presente contigo y que bote esas creencias que ya no le sirva, que bote esas emociones que ya no le sirva, para que el niño esté tranquilo, se sienta cuidado, vive ahora contigo y tú te encargas de él. La ira te ayuda a cuidarle, pero ya no es ya no es el dictador. Ya no reacciona como lo hacía antes, porque puede estar tranquilo, porque ahora tú lo cuidas desde otro lugar. Oye, qué interesante, porque eso es algo que creo que a muchos nos ha pasado, de que tuviste un trauma en la niñez, que de pronto cuando eres adulto se presenta una situación similar y reaccionas como el niño. Total. Reaccionas con el miedo, con la ira, con el pavor, con la ganas de huir. No del adulto, sino de ese niño que en su momento recibió ese estímulo. Nos convertimos en niños, claro, somos niños. Entonces, como su nombre le indica, la palabra reacción es una acción que ya sucedió. ¿Y cuándo sucedió? En nuestros primeros 7 años de vida. Wow. O puede ser un poco después, también a veces desde la adolescencia, ¿no? Pero claro, el adulto actúa. El adulto no reacciona. Entonces, cada vez que tú te encuentres en una reacción, hay una emoción que está cuidando a un niño herido. Es una reactividad para cuidar a esa vulnerabilidad de tu niño herido para que no salga. Porque las emociones creen que es mejor mantenerlo ahí escondidito, ahí exiliado. Bajo la alfombra. Bajo la alfombra. Y por eso es que a muchos adultos les cuesta mucho, por ejemplo, el divertirse, el poder soltarse, relajarse. Porque en el fondo lo que están haciendo es, me porto como grande para cuidarle al niño chiquito que está ahí escondido con tanto miedo y tanto dolor. Exactamente, y muchos dicen, ¿yo para qué voy a regresar donde mi niño herido? ¿Para qué? No tiene sentido. Sí, eso ya pasó. Pero si regresas todos los días a través de tus reacciones, estás regresando inconscientemente. Mejor hacerlo conscientemente para realmente abrazarlo, darle lo que necesitaba, y que ahí sí el niño se quede feliz jugando y ya no vuelva a salir de esa manera, sino salga cuando te tomas un helado. Exacto. Salga cuando estás montando bicicleta, salga cuando te vas a una discoteca y a bailar, y que ahí el niño pueda realmente disfrutar, pero no desde la mala onda, sino desde la buena onda. Eso, de divertirnos como niños, así como cuando nos tirábamos al lodo y jugábamos en el aguacero y estábamos felices, libres. Ajá, Qué bien, eso está fantástico, así que ya saben, ahí pueden contactarle a la Cintia para que reciban esa terapia que me parece fantástica. Gracias, Eduardo. Cuéntanos, ya para ir terminando, ¿cómo fue la experiencia del Vipassana? Uy, fue increíble. Lo hice recién y fue una experiencia. ¿Qué es el Vipassana? A ver, el Vipassana dicen que es la técnica con la que el Buda se iluminó. O sea, él inventó esa técnica y se fue perdiendo en el tiempo. En la India estuvo a punto de desaparecer. Y hay una persona que se llama Goenka, que él vivía en una ciudad distinta, en un país distinto al lado de la India, no recuerdo el nombre, pero uno al lado. ¿Pakistán? No, es con B. No me acuerdo, pero es con B. Un país bien chiquito que queda al lado de la India. Entonces él tenía muchas migrañas, era una persona que tenía mucho dinero, pero tenía muchas migrañas. Y entonces empezó a buscar la solución y no había doctor que le cure la migraña, empezó a hacerse adicto a la morfina, porque era lo único que le quitaba el dolor de cabeza. Alguien le cuenta y le dice, hay esta técnica que andan enseñando por ahí. Él dice, voy a tratar, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Igual ya nada ha pasado. Y le sirve. Y empieza a darse cuenta que era muy bueno para eso y que él podía un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que es, puedo enseñar esto, que yo aprendí, ahora puedo enseñar. Y arma el Vipassana en la India y la gente empieza a ir mucho
porque también muchos empiezan a sanar y muchos empiezan, y entonces se arma una cosa bien grande. Entonces, ¿qué es el Vipassana? Es una meditación de 10 días de silencio, donde tienes silencio completo, tanto en el interior del lugar como en el exterior. O sea, tú no tienes televisión, no tienes radio, nada, no tienes celular, no puedes no tienes... nada, entregas el celular, o sea, de hecho lo primero que te hacen es confiscarte el celular como un niño chiquito en el colegio. Yeah. No puedes ir ni computadora, no puedes llevar un libro, no puedes... libros tampoco, nada. No puedes escribir ni siquiera un esfero. Nada, nada, absolutamente nada. Es encontrarte tú con tu yo interior y punto, nada más. O sea, no, es que no tienes más opción. No tienes más opción. No tienes distracciones. Haces eso, comes 2 veces al día y poco. Y la tercera es caminar, te dejan caminar. O sea, tienes un pad, donde un caminito donde tú puedes caminar, pero no es que puedes ir a correr, a hacer ejercicio, así, no, solo caminar. No hay gimnasio, nada. No hay nada, absolutamente nada. Y entonces es un encuentro con tu interior durante 10 días, una meditación donde tú encuentras, aparecen un montón de, hablábamos hace un rato de las capas, entonces empiezan a salir un montón de capas. A mí me pasó, claro, un montón de recuerdos que yo no tenía, que yo no me acordaba que habían sucedido, me salieron dentro de la meditación, enseñanzas, miedos que yo no sabía que tenía, van apareciendo. Y básicamente es eso, ¿no? Es de reencontrarte con tu yo interior y estar en silencio, de darte ese regalo de mí para mí. Que ahora nos parecería tan difícil, ¿no? Porque estamos hiper bombardeados de comunicación, de ruido. Sí. Tenemos el teléfono casi 24/7 con nosotros y probablemente por eso mismo es que es tan importante los descubrimientos que logras. Total. Porque como ya no tienes distracciones externas, no te queda más remedio que mirar dentro. Que mirar dentro, totalmente. Y es lindísimo porque es una técnica donde tú prendes algo que todos los seres humanos tenemos, pero que no nos damos cuenta. Los seres humanos somos 90% energía, 10% materia, pero creemos en la ilusión de este mundo que somos solamente esto y somos solo materia. Entonces, al hacer la meditación día tras día, te van enseñando cómo hacerlo de una manera súper despacito, poquito. Y los últimos días tú llegas a un punto en el cual sientes, por lo menos a mí me pasó, no a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasó, que el cuerpo se disuelve y que te conviertes en energía y sientes solamente energía. Te dejas de sentir que te pica. El primer día todo te pica, todo te duele, todo se amortigua. Exacto, toses. El último día era un silencio pero sepulcral, donde nadie hablaba, o sea, obviamente no hablaban, pero nadie ni se rascaba, ni se movía. O sea, un silencio absoluto y ahí entiendes por qué es que los yogis, por ejemplo, se pueden ir al Himalaya y no sienten frío y están desnudos en el Himalaya meditando 3 días. Es porque no tienes ya sensaciones corporales, sino solamente sientes energía. O sea, tu cuerpo ya está controlado no por la mente, digamos, sino por esta conciencia expandida. Ajá, totalmente. Y solamente sientes como que flotas. Entonces es la sensación más placentera que he tenido en mi vida. Wow. Que ya aquí, en el aquí y en el ahora, en el mundanal cotidianidad. Todavía lo siento, pero no con esa fuerza. Entonces sí quiero volver. O sea, la verdad es que es un regalo que me quiero entregar una vez al año. Son 10 días, tenemos 365 días al año. ¿Qué tal si 10 me los entrego de mí para mí, donde pueda encontrarme interiormente y volver a sentir esto? Wow, fantástico. Sí. Qué chévere, mi querida Cintia, muchísimas gracias. Para terminar, ¿qué les dirías tú a la gente que están viviendo estos momentos álgidos, duros, de pérdidas muy, muy dolorosas, muy traumáticas? Puede ser de familiares, de negocios, de divorcios. ¿Qué les dirías tú a esta gente? Lo primero, toda sentir. Tu experiencia. Lo primero, sentir, no huir. Porque es lo primero que casi todas las personas decirle hacemos. Sí al dolor. Me incluyo, decirle sí al dolor y sentir el dolor. Realmente quedarme en él, no huir de él. No buscar que me voy a correr, que me voy a tomar el cafecito con las amigas, que me voy... Está bien todas esas cosas, ¿no? Pero primero está sentir. Entonces, hacer el luto. ¿no? O sea, es importante. Me doy permiso de sentir. Me doy permiso de sentir. Eso sería, creo que yo, lo más importante y lo primero. Y lo segundo, ya una vez que tú sentiste y que lloraste y que lo estás integrando, descubrir para qué. ¿Cómo yo soy ahora una mejor persona después de este dolor de lo que era antes? Y ahí cambia por completo, porque si te quedas en el por qué, te quedas en el victimismo, te quedas en el por qué me pasó esto a mí, no va a haber una respuesta. Yo soy buena. Exactamente. Si descubres el para qué, es, ok, esto me pasó para esto. No deja de ser doloroso lo que pasó, pero tiene un propósito, tiene un sentido y puedes entender que hasta cierto punto fue una bendición porque hoy eres una mucho mejor persona y eres más sabio y aprendiste algo y puedo ahora ser diferente de lo que era antes. Gracias a ese dolor, ahora puedo seguir mejor con la vida. Exactamente.
Muchísimas gracias, Cintia. ti. Qué lindo estar contigo y qué lindo estar en este espacio que es un regalo para todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto porque hay mucho más de qué hablar. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Un beso. Chao.